Te damos la bienvenida a las conferencias de Cumbre de Líderes New York Internacional 2025, Legado Eterno. Esperamos que sean de gran edificación para tu vida. Dale like y comparte. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Pastor Castillo, esta gran oportunidad en este increíble evento. La verdad que me siento muy honrado. Estoy muy ansioso para compartir lo que le tengo esta tarde, pero antes que nada quiero iniciar con un video. Bueno, este viaje significó mucho para mí. Poder traer un grupo de líderes que están haciendo impactos dentro de sus comunidades, inclusive hasta otras partes del mundo. Poder visitar el sur del país, el lugar del Festival Nova, el kibutz que fue atacado. Fue algo muy conmovedor, a la misma vez desgarrador. Este es uno de 4 puntos donde hay masacres, ¿sí? Acá, en Nova estuvieron, y otros 2 kibutzim que son Be'eri y Kfar Aza, que pasaron ahora en los caminos. El ataque es en 30 lugares. La reja la cortan en 35 lugares, la reja que ahora se les va a mostrar dónde pasa el límite. Somos un pueblo resiliente, somos un pueblo que vivimos muchas tragedias. Yo no quiero que ustedes piensen acá que nosotros somos víctimas. Obviamente hay gente que es víctima, hay familias que están luchando, están fuera de sus casas, que perdieron gente, pero no se puede ver la historia desde un lugar de víctima. Y en ese sentido tenemos esperanza. El judaísmo ha sido la voz de la esperanza en el concierto de las naciones en los últimos 4.000 años. Vinieron líderes por primera vez y salieron de aquí transformados. Ver la situación que los hermanos israelitas están viviendo, la situación que el estilo de vida que se ven forzados a vivir simplemente porque hay un pueblo que le quiere negar la paz. Pero por lo menos lo que yo me llevo conmigo es que es un pueblo que anhela el ser abierto a las culturas, a los ideales, que es un pueblo deseoso de vivir en paz. Israel sigue igual, o sea, sus lugares históricos, el país, la gente está tratando de vivir una normalidad. Fui a diferentes lugares, no vi ningún acto de violencia, no vi nada, sino que simplemente sigue igual. Uno viene, pasea, conoce y come bastante porque la comida es muy buena. La gente como que tiene el temor, que escucha la media diciendo aquí hay una guerra, no venga, como que diciendo no vaya para allá. Que es una manera de presionar a Israel para que no tenga los recursos para seguir invirtiendo en esa nación, seguir creciendo. Los medios en el día de hoy son totalmente adversos a la realidad y a la verdad. Pero en este viaje ha sido diferente porque nos hemos conectado con diferentes líderes políticos aquí en Israel para hablar de la situación que ha pasado desde que comenzó el 7 de octubre. En hebreo decimos Am Anetzach Lo Mefajed Miderech Haruká. Traduciendo del hebreo al español, dice: un pueblo eterno no tiene miedo a un camino largo. Por más difícil que sea el camino, por más empinado que sea, por más largo que pueda ser, nosotros realmente tenemos la fe en el Eterno de que al final lo vamos a lograr. Y por eso no tenemos miedo, no tenemos rencor, no tenemos odio. Lo que tenemos es amor, fe y propósito de salir adelante. Si no has viajado a Israel, ¿qué esperas? Conéctate con nosotros. Tenemos programas disponibles donde pastores hispanos pueden venir a Israel con un precio subsidiado. Es un viaje misiológico, escatológico, porque estamos aprendiendo lo que está pasando en el mundo. Porque somos la iglesia del siglo XXI, la primera vez en los 2000 años de historia que la iglesia existe junto a un Estado judío. Si pueden poner el próximo dispositivo brevemente para explicarles a aquellos quienes somos, que nos conocen por primera vez. Somos una iniciativa de liderazgo con una misión de esperanza. A través de programas inmersivos ayudamos a la iglesia a dar testimonio de Cristo a las naciones y a defender la relevancia continua de Israel como una parte viva de la historia que Dios sigue escribiendo hoy. Entre esos recursos, 2 le quiero dejar saber para que no pierdan la oportunidad. Está en el próximo dispositivo.
es la Academia de Ciencias Bíblicas y Acción Pública. Es la primera academia ofrecida al mundo de habla hispana donde te puede enseñar a leer porciones de la Biblia en su lenguaje original en 3 meses, ¿ok? Ya tenemos 2 grupos graduados, uno de los mejores estudiantes tiene 80 años, así que nadie aquí tiene excusa. Nadie aquí tiene excusa. La razón es porque el método que se está utilizando es un método que se ha usado por décadas, pero se ha usado en los campos profesionales lingüísticos y no en los seminarios, en el cual todavía practican una forma clásica de memorizar la gramática, etc. Aquí es un método intuitivo, donde trata los lenguajes bíblicos como un lenguaje vivo. Así que estamos recibiendo registraciones para el tercer grupo hasta el 30 de septiembre, pero para esta ocasión lo vamos a extender a 2 días más. ¿Okay? Así que si quieren y le interesan aprender los lenguajes bíblicos, además de otros cursos ofrecidos, es el mundo histórico y cultural de la Biblia, hablando de la Biblia en público y la Biblia en lo económico, político y lo social, que son recursos acreditados por Bar-Ilan University, que es la universidad con el departamento más grande de Biblia en el Medio Oriente, y Southern Baptist Theological Seminary, uno de los seminarios más prestigiosos aquí en Estados Unidos. Así que la calidad es otro nivel, muy económico, $210 para el certificado completo de 7 a 8 cursos acreditados por instituciones académicas. Así que no se pierdan esta gran oportunidad. El próximo recurso, lo voy a anunciar al final si no pudieron escanearlo ahora, pero el próximo, por favor. Próxima diapositiva. No, uno antes que esa. Dice la Biblia cronológica de estudio. Si no está ahí, está bien, yo la tengo aquí. El próximo recurso que le quiero avisar es la Biblia cronológica de estudio. Lo que hace esta Biblia sumamente eficaz y útil es que no es una Biblia teológica. Es una Biblia académica. Pone todos los eventos de la Biblia en orden cronológico. Así, es decir, que tú como lector puedes empezar a leer todos los eventos de la Biblia en orden cronológico como tomaron lugar en la historia redentora de Dios. Además, viene acompañada con un sinnúmero de artículos, comentarios académicos para ayudarte a entender el mundo de la Biblia, con imágenes, línea de tiempo, entre otros excelentes recursos. Y además, esto es algo que solamente existe en la versión en español, no existe en la versión en inglés. Le agregamos, la Biblia está dividida en 9 épocas. Le agregamos una 10ª época para incluir la historia moderna de Israel y el pueblo judío. ¿Cómo llegaron los judíos después de la destrucción del templo en el año 70 a Israel en 1948? ¿Qué pasó con la tierra de Israel por esos 2000 años? ¿Qué sucedió? ¿Cómo evolucionó el judaísmo? ¿Qué es el judaísmo? ¿Y cuáles son las perspectivas judías sobre la persona de Jesús? Todos los artículos están incluidos ahí y fueron escritos por uno de los mejores eruditos judíos, no cristianos, que es conocidos en el mundo del día de hoy. Eso es una Biblia completa en todo el sentido. Yo le llamo el mejor guía en tus manos cuando viajas a Israel, porque te da toda la información que vas a recibir de un guía profesional de los aspectos culturales, históricos de los lugares bíblicos, aquí en tus manos, con foto e imágenes. Y lo que vamos a hacer son 2 cosas. Vamos a rifar 2 aquí en este momento. El primero va a ser al que tuvo el cumpleaños más recién. ¿Cuándo? 24. 25. 25. Uepa, 25. ¿Qué? Espérate. ¿Qué? El 25 es más recién. Hoy es 27. Bueno, mira, como te hice caminar para acá, te lo regalo. Okay. ¿Quién más? Ok. Y le voy a decir a mi colega que le regale el próximo a la persona más mayor en esta habitación, en este salón. ¿Quién tendría 80 años y más? Oh, wow. ¿Cuántos? 81. 86. Bueno, Matt,
vamos a los dos, porque no le podemos decir al pastor Molina que no. Le quiero dejar saber que estamos haciendo otra rifa. Si se registra en la mesa con mi colega Matthew, después de la charla va a estar disponible durante el almuerzo, así que le pido que lo aprovechen. Y también estamos vendiendo las Biblias a un precio descontado por la tienda. Esas son la tapa dura, entonces a esa creo que la estamos ofreciendo $40. ¿Cuánto? Oh, 45, ok, vamos de $40 ya yo dije eso, me quedo comprometido con eso, ok, y se lo da a Matt y Matt lo ayuda con eso. All right, vamos al tema. Vine a tratar un tema que para muchos va a ser un tema creo que nuevo o tal vez nunca lo había empezado de esta manera. Quiero empezar con el pasaje bíblico, pero estaré tratando el tema sobre la diplomacia basada en la fe, dando testimonio de Cristo entre las naciones. Y quiero que ustedes primero vayan conmigo en Daniel capítulo 4. Vamos a leer el pasaje y luego hacer una oración para que el Señor nos acompañe en el resto de la exposición. Daniel capítulo 4. Voy a empezar a leer desde el versículo 29 en adelante. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaban las palabras en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Padre, te alabamos, Señor, en esta tarde para que tú nos bendiga, nos abra el corazón y nuestras mentes para entender tu voluntad hacia tu iglesia y las naciones, Padre. Ayúdame a llevar esta palabra con denuedo, con confianza, Señor, dominio en el lenguaje, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy nos reunimos en un mundo marcado por la tensión, la confusión y la guerra. Tan solo esta semana las Naciones Unidas convocaron a los diplomáticos del mundo para deliberar sobre el destino de las naciones. Pero yo he venido a hablarles de un llamado mucho mayor y a dirigirme a una audiencia mucho más importante que la que se reunió en la ONU. Porque Dios puede cambiar y transformar más corazones, más vidas e incluso más naciones con las personas sentadas en este salón, con los que se reunieron en las Naciones Unidas.
He venido a hablarle de la diplomacia basada en la fe. Y sencillamente, la diplomacia basada en la fe es la responsabilidad sagrada de dar testimonio de Cristo a las naciones. Significa proclamar con valentía el señorío de Cristo sobre todos los reyes, presidentes y primeros ministros en el mundo. Significa abrazar la gran comisión, no únicamente en nuestros templos de adoración, sino también en los concilios del mundo. Y para ver esto con claridad, volvamos a una de las ilustraciones más poderosas de toda la Escritura, la historia de Nabucodonosor. Nabucodonosor era en aquel tiempo el hombre más poderoso de la tierra, gobernando sobre la gran Babilonia, un imperio que dominaba naciones, lenguajes y pueblos. Sus logros no tenían comparación. Su ciudad era magnífica. Los historiadores y la arqueología hablan de la grandeza de Babilonia, de sus murallas imponentes, sus puertas de bronce, incluso sus famosos jardines colgantes contados entre las maravillas más hermosas del mundo antiguo. Por toda medida humana, Nabucodonosor parecía intocable. Pero luego llegó la prueba. En Daniel capítulo 4, versículo 30, Nabucodonosor se jactó de sus logros. Se jactó de sus posesiones, del poder que manifestaba, lo cual en todo sentido humano era grande, era esplendor. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como residencia real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Pero el profeta ya le había advertido al rey. Esto es lo que te sucederá, oh rey, a menos que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres y se lo da a quien Él quiere. Aún así, el orgullo de un rey tan potente como Nabucodonosor no es fácilmente doblegado. Y él rehusó escuchar al profeta. Y la Escritura dice que mientras todavía salían las palabras de su boca, una voz del cielo interrumpió. Tu reino ha sido quitado de ti. Así de repente, en un instante, el poderoso rey fue despojado de su trono y echado a vivir como las bestias en los bosques. ¿A dónde está la gran Babilonia, Nabucodonosor? ¿A dónde está tu poder, tus posesiones, tus guardias? En ningún lugar. Lo perdió todo en ese mismo instante. ¿Hasta qué? Hasta que por fin confesó quién es el que verdaderamente gobierna sobre las naciones. Y al final de su humillación, Nabucodonosor declaró de Dios, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Esto es, mis amigos, el corazón de una diplomacia basada en la fe. Proclamar que Dios reina sobre las naciones. No estamos aquí simplemente para hablar de política o de estrategia. Estamos aquí para recordarnos, como lo hizo Daniel, que presidentes, reyes y primeros ministros no son los últimos. El poder de ellos es prestado. Y sus planes es limitada a la mano de aquel cuyo dominio permanece para siempre. Las mismas escrituras nos recuerda, decid entre las naciones, Jehová reina, juzgará a los pueblos en justicia, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. He aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo, como nada
son todas las naciones delante de Él. ¿Se dieron cuenta, mis hermanos? Eso quiere decir que la autoridad de toda nación es derivada. Le pertenece primero a Dios. Eso quiere decir que las políticas mundiales del mundo, Dios no es diferente a ellas. Él es soberano sobre ellas. Y quiere decir que las naciones caen y suben, pero el reino de Dios permanece para siempre y es eterno. Así que sin importar los titulares de las noticias, las guerras o las elecciones, la soberanía de Dios es inquebrantable. Y es una soberanía que no se limita a la experiencia individual, no se limita a la vida privada de los creyentes, sino que se extiende al mismo destino de los pueblos y los reinos del mundo. ¿Cómo recuperamos una vez más este legado eterno? El legado eterno que nos ha dejado profetas y líderes en toda la historia, defendiendo los valores en los lugares más altos de nuestra sociedad. Donde como Daniel y los profetas de antaño proclamamos el señorío de Dios sobre las naciones. Permítame trazarles una hoja de ruta para regresarnos a este legado eterno. Nuestra primera parada es comprender la crisis de nuestro momento. Las fracturas culturales y civilizacionales que marcan el mundo de hoy. Nuestra segunda parada es recuperar el llamado de nuestra misión. El mandato eterno de la iglesia de ser testigo entre las naciones y proclamar que el Señor reina. Y luego nuestra tercera y última parada es reflexionar sobre el caso de un hombre que encarnó esta visión. El doctor Charles Habib Malik, quien vivió lo que hoy llamamos la diplomacia basada en la fe en su máxima expresión, dando testimonio de Cristo entre las naciones. Primera parada. Aquí no sé si es posible poner antes que ese. Ahí está, primera parada. Comprender las crisis de nuestro momento. El hombre que dio lenguaje a la crisis de nuestro momento se llama Samuel P. Huntington. Si hay un libro que más se recomienda y se cita en el Departamento de Defensa y el Departamento de Justicia en Estados Unidos, es el libro de este señor. La obra fundamental titulada The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, el choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. En cuyo libro Huntington escribió: mi hipótesis es que la fuente fundamental del conflicto en este nuevo mundo no será principalmente ideológica ni principalmente económica. Las grandes divisiones de la humanidad y la fuente dominante de conflictos serán culturales. Y aquí está la cita de oro. El choque de civilizaciones dominará la política global. Las líneas de fractura entre civilizaciones serán las líneas de batalla del futuro. Huntington no hablaba como pastor ni como profeta. Hablaba como un científico político. Sin embargo, lo que él vio con los ojos del análisis, nosotros entendemos con los ojos de la fe. Él observó que las fracturas más profundas del mundo no se tratan meramente de política o economía, sino de cultura, identidad y religión. Y la historia le da la razón. Un sinnúmero de guerras que él analizó, las guerras de Yugoslavia, no fueron simplemente por fronteras, sino por los choques entre cristianos ortodoxos, católicos y musulmanes, a lo largo de antiguas líneas de fe y cultura. La guerra en el Golfo, la confrontación no fue solo por el petróleo, sino un choque de civilización y morales y valores entre el mundo occidente y el mundo islámico. Y lo mismo pudiéramos decir del Medio Oriente, tanto el conflicto árabe-israelí como en la agresión de grupos de Hamas y del régimen de Irán. Citan palabras de su propio Corán para justificar sus guerras.
El sur de Asia, el conflicto entre India y Pakistán, no es solo territorio, es la civilización hindú contra la civilización islámica. Y por supuesto Rusia y Ucrania, que en el momento que él publicó este libro, la guerra de Rusia y Ucrania no había sucedido y ya lo había predicho. Ya él esperaba, porque él presenciaba las tensiones, que esta guerra no solamente era por soberanía o garantía de seguridad, sino que se trataba de Rusia reclamando ser la guardiana de la civilización cristiana ortodoxa, mientras que Ucrania mira cada vez más hacia el occidente. El campo de batalla es político, pero el lenguaje de la identidad y fe es profundamente presente. El punto es este: lo que Huntington describió como líneas de fractura entre civilizaciones, la Biblia ya lo había declarado como el conflicto de los tiempos. La lucha continua entre el bien y el mal, el presente siglo malo y el reino de Dios. Por eso necesitamos llegar a nuestra segunda parada y recuperar el llamado de nuestra visión. Jesús nos advirtió que en los últimos tiempos se levantará nación contra nación y reino contra reino. Si podemos poner el próximo. A ver, ahí está. Nación contra nación y reino contra reino. Y Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esa es la verdadera línea de batalla de la historia. No simplemente civilización contra civilización, sino el reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Todas las tensiones, los titulares que leemos, las guerras que presenciamos, todos son manifestaciones de este conflicto más profundo que atraviesa los siglos. Pero aquí está la esperanza. La Escritura nos enseña que el reino de Dios ya irrumpió en la historia, en la persona, la muerte y resurrección de Jesucristo. Eso significa que la victoria decisiva sobre el mundo, el pecado, la muerte y Satanás ya ha sido ganada. Solo esperamos la plena consumación, mis hermanos, cuando Él regrese en su gloria. Jesús lo dijo con claridad en el Evangelio de Juan. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo confirma con la cruz en la carta a los Colosenses, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y la carta a los Hebreos nos recuerda la dimensión eterna de esta victoria. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, Cristo, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Yo viajo mucho a Israel. Ya son 11 años, tengo más de 50 viajes a Israel. Son 3 o 4 viajes al año que hemos hecho en esa trayectoria de trabajo. Y uno de los lugares que yo más visito resulta ser, y uno de mis lugares favoritos, resulta ser uno de los lugares menos visitados por turistas. Pero nosotros, sin excepción, llevamos a todos nuestros grupos a este lugar, a Cesarea de Filipo. La razón por la cual muchos no van es porque queda muy al norte, está lejísimo, va a tomar 1 hora y media llegar allá. Pero para mí vale la pena el viaje, porque allí ocurrió uno de los momentos más importantes de los evangelios. Fue en ese lugar donde Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Después de escuchar varias respuestas equivocadas, Pedro nos ofrece su gran confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego, ¿cómo Jesús le respondió? Con las palabras más poderosas que él pudo haber pronunciado sobre la iglesia: y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecieron contra ella. Ahora bien, esas palabras cobran aún más fuerza cuando uno lo ve en el lugar donde ocurrió. ¿Ves? Es un lugar que en el tiempo de Jesús
en todo sentido, era como en Las Vegas del primer siglo. Era un templo pagano y un prostíbulo ritual. Ahí se levantaba en el tiempo de Jesús un templo al dios mitológico Pan. Y ustedes tal vez lo reconocen como la caricatura del niño con patas de cabras y cuernos de cabras tocando una flauta. Pero detrás de esa imagen hay algo oscuro. De acuerdo a la mitología, este Dios tiene un apetito sexual insaciable. Y resulta que él usa esa flauta para atraer unos espíritus del bosque llamados las ninfas. Y en este lugar, Cesarea de Filipo, podemos ver los restos de este templo al dios Pan y los niches a los templos, a los espíritus de ninfas. Y es de ahí donde sacamos las palabras pánico, pandemonio, y de las ninfas, ninfomanía, porque cuando el dios Pan tocaba esa flauta, causaba pánico y pandemonio, y cultivaba ninfomanía en las personas que practicaban el rito pagano, actos sexuales para adorar con niñas y niños. Y justo al lado de este templo pagano había una cueva gigante con unas llamas de fuego que no se apagaban. Y en ese fuego ofrecían humanos y animales en sacrificio a estos dioses. Los locales llamaban a esta cueva las puertas del Hades. Y es ahí, mis hermanos, en la misma puerta del infierno que Dios, en la persona de Jesús, declara estas palabras: que las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi iglesia. Piensen en esto. Jesús no estaba en la seguridad de Jerusalén, no estaba en la comodidad de Galilea, estaba en el corazón mismo del paganismo, frente a los símbolos de idolatría y de muerte, y proclamó de una vez por todas: el reino de Dios no será vencido, y la iglesia de Jesucristo permanecerá para siempre. Y efectivamente, Cesarea de Filipo es un lugar histórico, Pastor Castillo. Son escombros, son piedras. Ahí nadie adora al dios Pan. Pero ¿dónde está la iglesia en el día de hoy? La iglesia está más viva que nunca. Se ha expandido por todas las naciones y ha cambiado y transformado naciones. Es ese el evangelio que creemos. Es esa la iglesia del cual pertenecemos. Una iglesia que busca no restaurar solo los corazones de los individuos, restaurar toda la creación, empezando con los lugares de gobierno, hacia los salones de las escuelas universitarias, educativas y comunitarias. Dios vino para rescatar todo lo que Él creó, desde la creación hasta la consumación de su reino. Así que nuestro llamado no es simplemente analizar los conflictos del mundo o lamentarlos desde la distancia. Nuestro llamado es proclamar y encarnar el reino de Dios en medio de ellos. Estar allí donde las naciones chocan y declarar con plena confianza que Jesucristo es el Señor. Ahora la pregunta es: ¿cómo se ve cuando la iglesia realmente vive este llamado en el mundo real? Una cosa es leer acerca de Nabucodonosor, citar a Jesús y a Pablo, o reconocer que el conflicto es espiritual. Pero la historia nos presenta a ambos hombres y mujeres que han vivido esto en carne propia y han entrado en los pasillos del poder, no con ambición política, sino con convicción bíblica. Personas que se plantaron en los abismos culturales y declararon, como lo hizo Daniel en la antigüedad: es el Altísimo que gobierna en el reino de los hombres. Uno de los más notables se encuentra en nuestra tercera parada, reflexionando sobre el caso de un hombre que encarnó esta visión, el doctor Charles Habib Malik. Gracias. Aunque muchos no conozcan su nombre, Malik
fue una de las voces más influyentes del siglo XX. Malek fue matemático, filósofo, profesor diplomático y en las Naciones Unidas se desempeñó como presidente de la Asamblea General. Más aún, fue uno de los principales arquitectos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero por encima de todos estos títulos y honores, mis hermanos, Malek fue ante todo un discípulo de Jesucristo. Su convicción más profunda era que el evangelio no pertenece únicamente en el púlpito de la iglesia, sino también en los consejos del mundo. Pensemos en esto. El año es 1948. Acabamos de vivir los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Y el mundo se reúne para participar y articular una visión de la dignidad humana que nunca más podría ser negada. Y a petición de la primera dama, Eleanor Roosevelt, Malek ayudó a redactar el mismo preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero Malek no se detuvo allí. Luchó incansablemente por dos artículos particulares. El primero es el artículo 16, escucha bien, que declara: la familia es el fundamento, elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Y artículo 18 que afirma: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. ¿Ven la trascendencia de todo esto? Doctrinas, principios que nosotros como iglesia atesoramos, la familia como diseño de Dios, la libertad de conciencia como un don divino, no son meramente doctrinas de la iglesia. Fueron consagradas en el más alto nivel de derecho internacional. ¿Y usted sabe cómo sucedió eso? Sucedió porque un hombre cristiano se mantuvo firme en los pasillos de poder. Se hizo porque un hombre estaba convencido no por la persuasión política, pero por la convicción bíblica. Y no se equivoquen, él no prevaleció sin ninguna lucha, sin oposición. Malek enfrentó regímenes comunistas que negaban a Dios y negaban la libertad. Enfrentó estados teocráticos que buscaban silenciar a grupos minoritarios. Su defensa de la dignidad humana fue peligrosa. Amenazó a muchas ideologías, creó a muchos enemigos y sí, puso su vida a riesgo. Pero ¿qué lo sostuvo? No fueron los aplausos de los hombres, no fueron las promesas políticas. Lo que lo sostuvo fue su fe. Malek creía que todo ser humano lleva la imagen de Dios y por lo tanto todo ser humano está dotado de una dignidad inalienable. Porque él creía, así como nosotros creemos, que esos derechos no provienen de los gobiernos, provienen del Creador. Eso es la diplomacia basada en la fe, mis hermanos, en su máxima expresión. A lo largo de su vida, Malek escribió varios libros, miles de artículos sobre liderazgo, historia y política. Pero resulta que su primera obra se la dedicó a la iglesia, llamado Cristo y Crisis. Malek en esta obra dirige a la iglesia de nuevo a las palabras de Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Cristo no dijo de una nación o de un pueblo, o de 20 naciones o de 20 pueblos, sino de todo el mundo habitado. Ese es nuestro llamado, un llamado que no se limita a nuestras congregaciones, sino que se extiende hasta las naciones mismas. Y luego en este mismo libro, Malek nos dejó un desafío. Y yo quisiera que ustedes tomaran notas de este desafío, porque en ello nos ofrece lo que la iglesia debe esperar de las naciones y lo que la iglesia debe ofrecer a las naciones. De las naciones, la iglesia debe esperar justicia, porque Dios ha dicho: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Y los gobiernos han sido llamados en las Escrituras a ser servidores de Dios para tu bien
y vengador para castigar al que hace lo malo. Ese es el gobierno. El gobierno no es la iglesia, mis hermanos. El gobierno está ahí para ejecutar justicia, no para comportarse como la iglesia. Y es una distinción muy importante si esperamos justicia de nuestros líderes. La iglesia debe esperar protección de la familia, afirmando el diseño que Dios estableció desde el principio. Varón y hembra los creó. Y resguardando el matrimonio y los hijos como la piedra angular de toda sociedad. La iglesia debe esperar respeto por la dignidad humana, recordando que toda persona ha sido creada a imagen de Dios y que los gobernantes son responsables ante el Creador por cómo tratan al vulnerable, al huérfano, a la viuda y al extranjero. Por último, de las naciones, la iglesia debe esperar libertad de conciencia, porque solo Dios es Señor de la conciencia y la verdadera adoración no puede ser forzada, como lo declaró Pedro ante las autoridades. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Eso es lo que debemos esperar de las naciones. Ahora nosotros como iglesia le debemos ofrecer a las naciones lo siguiente. En primer lugar, la conciencia de Cristo. Una voz profética que recuerda a los gobernantes su responsabilidad ante el juez de toda la tierra. Que dice Eclesiastés que traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La iglesia debe ofrecer la claridad moral de las Escrituras, proclamando sin temor y ni favor lo que Dios ha dicho. Porque la Biblia dice que es a través de la exposición de tus palabras que seremos alumbrados y hacer entender a los simples. Por último, a las naciones, la iglesia debe ofrecer la esperanza del evangelio. El único poder que puede transformar tantos corazones como naciones. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa es la diplomacia basada en la fe. La fusión de la realidad política con la convicción bíblica vivida por hombres y mujeres que saben que Jesucristo es el Señor de toda la creación. No es teoría, es historia. Lo que digo no es algo nuevo, es algo que líderes, profetas, antaños han dejado un legado para nosotros seguir. Algunos ejemplos que yo noté de algunas naciones que fueron transformadas por la iglesia. Irlanda del Norte, cuando estaba en guerra con Gran Bretaña, fueron los protestantes y los católicos que resolvieron este conflicto. Suráfrica, las paredes de apartheid. Líderes como Desmond Tutu y otros líderes religiosos lograron tumbar esas paredes del racismo. El Salvador, la guerra civil, recordamos al sacerdote Oscar Romero, entre otros, que lideraron un movimiento pacífico para terminar la guerra civil del Salvador. Sudán y Sudán del Sur, entre otros. Inclusive tenía ese dispositivo, pero vamos a ir a ver cuál es que sale próximo. Tengo una cita de un estudio que le quiero compartir. El próximo. Miren este estudio muy interesante. Es un estudio que buscó entender qué marcaba la diferencia entre una nación que abrazaba la democracia y otra nación que no. Y resulta que la respuesta estaba en los misioneros. Naciones que fueron evangelizadas, que fueron analfabetizadas y predicaron un evangelio de gracia, crearon un ambiente en esa nación que lo hizo propenso a la democracia. Porque estos misioneros no solo predicaban el evangelio, pero cuando veían las injusticias sucederle a sus congregantes, alzaban su voz. Y esa protesta se convirtió en un movimiento hasta que luego se codificó en la ley de esa nación. Mira lo que dice: los lugares donde los misioneros buscaban convertir a otros, promover la lectura de la Biblia en los idiomas locales y enseñar la salvación por gracia mediante la fe, tienden a estar hoy más desarrollados económicamente, con mejores resultados en materia de salud,
mejor mortalidad infantil, menor corrupción, mayores tasas de alfabetización, mayor nivel educativo, especialmente para las mujeres, y una mayor participación de la sociedad civil. El estudio sugiere que la labor de estos misioneros ha sido un catalizador importante para el desarrollo y la estabilidad nacional. Importante el trabajo que ustedes hacen, pastores. Y alguna vez ustedes piensan que todo es en vano, que sudan, sufren, pierden y ganan, y no saben las semillas que están sembrando. Eso es una semilla que está creando más legados eternos para nuestra sociedad, para nuestros niños, para nuestras naciones. Eso es el Espíritu de Dios obrando a través de cada mensaje que se proclama en los púlpitos de sus iglesias, de cada oración que se ora de rodillas, de cada cita bíblica que se le dan a nuestros jóvenes y a nuestros congregantes. Nada es en vano. La palabra de Dios nunca viene vacía. Nunca viene vacía. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Significa que pastores y líderes están llamados no solo a guiar a sus congregaciones, sino también servir como embajadores de Cristo en la esfera pública. La gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, no es únicamente para las misiones en el extranjero, es también un mandato para los salones de gobierno, las cámaras de los parlamentos y las instituciones de poder. El mismo Malek declaró lo siguiente: la iglesia debe seguir siendo la conciencia de la humanidad. Ningún orden internacional, ningún sistema político, ninguna ley puede perdurar sin el testimonio moral de la iglesia. Ese es el legado eterno que tenemos como iglesia. Nabucodonosor, el gobernante más grande de su tiempo, Dios lo humilló, no para destruirlo, sino para mostrarle a él y a las naciones quién es el Señor de la creación. ¿Quién es el que tiene verdaderamente el dominio del mundo? No son los hombres, no son los presidentes, no son los parlamentarios, no son los primeros ministros. El poder no cae sobre ellos, el poder de ellos es prestado. Francis Schaeffer dijo una vez que el señorío de Cristo se extiende sobre toda área de la vida y toda área de la cultura. No hay un solo centímetro cuadrado de esta tierra sobre el cual Jesús nos señale y diga, mío. Entonces, con esta pregunta le dejo. ¿Nos levantaremos a este llamado? ¿Seremos como Daniel en nuestro tiempo? ¿Voces proféticas frente al poder? ¿Seremos como Malek en nuestra generación, testigos de Cristo en los lugares donde la historia se está escribiendo? Ojalá que sí. Ojalá que continuamos siendo sal de la tierra y luz del mundo, proclamando con valentía ante reyes y naciones, gobernantes y pueblos que los reinos de este mundo han venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y que reinará por los siglos de los siglos. Amén. Queridos participantes, queremos que este congreso sea más que un evento. Queremos que sea el inicio de una comunidad de predicadores y líderes apasionados por la palabra de Dios. Por eso les invitamos a unirse a nuestro grupo oficial de WhatsApp, donde podrán recibir información, materiales, noticias y recursos exclusivos. Es muy fácil. Solo deben escanear el código QR que encontrarán proyectado en pantalla. También puede seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web oficial. Allí encontrarán contenido actualizado, herramientas para su ministerio y toda la información sobre futuros encuentros. Recuerden, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Unámonos, conectémonos y sigamos creciendo juntos para cumplir la gran comisión en este tiempo. Y recuerda, Cumbre de Líderes es para ti.